Saludos, mi nombre es Braulio Guzmán, soy estudiante de la carrera de Matemáticas en la Universidad de Santo Domingo. El día de hoy voy a exponer acerca de el intuicionismo, una de las escuelas filosóficas revolucionarias para las matemáticas. Para dar inicio a la misma, vamos a dar una pequeña introducción acerca de qué eran esas escuelas filosóficas. Bueno, al inicio, las matemáticas se trataron como algo elemental, algo intrínseco en el ser humano, algo que nació de la necesidad del ser humano para expresar ciertas cosas, ciertas cantidades. Bien, entonces la filosofía de las matemáticas, luego de una serie de eventos y descubrimientos, viene a dar una formalidad eh, o a darle un enfoque diferente a lo que se tenía anteriormente. La misma trata lo que es la esencia de las matemáticas desde un punto de vista metafísico y epistemológico. Es decir, ellas tratan de describir la matemática desde lo que es el origen de lo que significa. Bien, pero sustentándose de teorías diferentes, dependiendo de la escuela bueno, que la esté escribiendo, ¿cierto? Entonces, el intuicionismo, esta escuela filosófica revolucionaria, acá es sobre el cual vamos a hablar en este video. Primero, quiero que veamos los puntos a tratar aquí, que son acá lo que es la comparativa, o sea, qué es el intuicionismo, la comparativa y su cronología, los factores e intereses principales, la demostración de datos curiosos. Bien, ¿qué esperamos ver nosotros acá eh, en esta presentación? Bueno, como ya le dije, la implementación de la filosofía de la matemática fue uno de los movimientos más revolucionarios en el mundo de la matemática, ya que la misma llevó los problemas matemáticos no de manera mecánica o estrictamente algebraica, que era lo que más se tenía en uso para aquel entonces, lo que es el álgebra, la aritmética y sobre todo la geometría, sino que esta lleva a, una vez tratado también lo que son los métodos axiomáticos, lleva a tratarlo de su naturaleza, o sea, qué son o cómo formarlos a partir de su naturaleza. Y en este caso vamos a ver específicamente la escuela filosófica del intuicionismo. Puntos claves a tratar en esta presentación. Bueno, el intuicionismo como escuela filosófica, lo que perseguía, sus ideas filosóficas que la formaron, la construcción de los naturales por inducción, la importancia de la inducción, conceptos y construcción del número cardinal, eh, poder comparar las otras escuelas fundamentales que fueron el logicismo y el formalismo, y por último, o sea, la comprensión de la lógica intuicionista. Bien, vamos a comenzar de lleno entonces definiendo lo que es el intuicionismo. El intuicionismo se origina en el trabajo del matemático Brouwer, ese es su principal eh, promotor. Según el intuicionismo, acá lo que perseguía era que las matemáticas, o lo que consistía más bien, que las matemáticas son esencialmente una actividad de construcción. Los números naturales, específicamente como base, son construcciones mentales. Los números reales también son construcciones mentales, las demostraciones, los teoremas, todo lo que se había tenido hasta ahora, presentarlo como una construcción mental del ser humano, así como producido por lo ideal y extraídos específicamente del mundo físico. Ok, ¿qué sucede? Bueno, este tipo de razonamiento que fue revolucionador y
cuestionó mucho lo que fueron las escuelas pasadas, como el logicismo principalmente. Tuvo grandes aportes, pero como vamos a ver más adelante, tenía ciertas debilidades, podríamos decirlo así, al inicio, la cual más adelante sí es cierto que fue fortalecida. Pero en esencia, el intuicionismo lo que trata es de presentar la matemática, o sea, su origen, la escuela filosófica, como una construcción mental. Así que vamos a quedarnos con esa idea y a continuación presentemos lo que son sus principales precursores. Como se dijo en su definición, su fundador, por así decirlo, fue Brouwer. Eh, También se le sigue lo que fue Poincare en el 1905. Puso de manifiesto lo que es la importancia de la intuición en el principio de inducción completa. Y también está quien fue David García Bacán en 1933, el cual produjo diferentes artículos y sobre todo fue quien fundamentó la filosofía del intuicionismo. También cabe destacar lo que es la participación de Gödel, el cual fundamentó, hizo la fundamentación de la temática en lo que es la crítica hacia el logicismo en el continuo de Cantor. Y procedo a explicar. Este fue uno de los puntos que más me llamó la atención, a pesar de que Gödel no fue su fundador, pero sí fue alguien que aportó bastante y hizo cierta mezcla entre las dos escuelas para, por así decirlo, para darle una mayor formalidad, darle una mayor fuerza al intuicionismo. eh, Sobre el continuo de Cantor, el cual plantea que un conjunto, o sea, no un conjunto, no puede ser, no existe un conjunto infinito eh, entre los, entre un conjunto, entre el conjunto natural y el conjunto de los reales. Esta teoría de Cantor, esto les resultó bastante chocante porque, bueno, ok, se planteaba mediante ciertas reglas matemáticas, ciertos axiomas, pero la misma no eran consistentes. Entonces, se necesitaba sí o sí una parte constructiva, algo que demuestre ciertos razonamientos, ciertas afirmaciones. Esto es de por sí lo que viene a ser el intuicionismo como escuela filosófica, es que ella comienza a plantear ciertas ideas, ciertos métodos, a cuestionarlo, porque no basta simplemente irse de algo que no es palpable, algo que no es real, por así decirlo, y simplemente plantearlo, sino que y necesitaban sí o sí ciertas cosas que se basaban en una construcción. Dicho método tuvo ciertas dificultades. Bueno, la que podemos mencionar es que se presentó una situación cuando se hizo evidente que las matemáticas superiores, tal como son el cálculo y otros métodos clásicos, como por ejemplo el análisis matemático intuicionista, es una teoría bastante complicada a la hora de compararse y es muy diferente al análisis clásico. Ese tipo de cosas hizo que se complicara o dificultara lo que era la idea que transmitía esa escuela filosófica, la escuela filosófica intuicionista. Sin embargo, esto no desanimó a sus principales precursores y se, se tiene que hasta hoy en día se sigue trabajando con esa idea.
Siguiendo ese mismo hilo, bueno, podemos darnos cuenta fácilmente cuando hacemos las comparaciones entre lo que es el intuicionismo con las demás principales, que era el logicismo y el formalismo. Por ejemplo, siguiendo la línea del logicismo, el logicismo presenta la lógica como un fundamento exclusivo de la matemática clásica. Pero para el intuicionismo, la lógica matemática desarrollada por Frege, Peano, Russell, no es sino una continuación de la lógica de Platón y Aristóteles. O sea, que era como un derivado del platonismo. Ahora, también se encontraba lo que era que la lógica se ocupa del mundo real, tan verdaderamente como la zoología, aunque en sus rasgos más abstractos y generales. Por el contrario, el intuicionismo, lejos de reducir la matemática a lógica, considera que esta como una elaboración posterior. La lógica intuicionista ocupa un segundo estudio del desarrollo, que lo vamos a ver más adelante. Y mientras que las comparaciones con el formalismo, podemos decir que el formalismo deseaba como definición de la actividad matemática algo claro, algo bien definido y bien cortado, por así decirlo. Es decir, que esta perseguía más que todo sustentar todo bajo buenas y claras definiciones. Por el contrario, el intuicionismo aplica su intuición, elabora con cierta precisión, claro está, aunque con un poco de oscuridad, por así decirlo. Es decir, bueno, aquí vemos un pequeño choque, pues todo lo del formalismo va sobre buenas definiciones, o sea, todo lo que vamos construyendo son acerca de definiciones. Sin embargo, el intuicionismo va arrastrado por la intuición, es decir, por construcciones que vamos haciendo, y aunque sí hay cosas que suelen ser un poquito oscuras, es decir, que no quedan bien claras, se necesitó que se fortaleciera más adelante, a primera instancia da un choque. Otro sería que el intuicionismo es impresión o es oscuro, como se comentaba en sus primeras viajes o primeras presentaciones, pero nunca es arbitraria, cabe mencionar. O sea, que no es algo que se toma eh, de manera tan deliberada, sino que aunque sí su fundamento es la intuición y la construcción mental, sí tiene esa validez, sí tiene cierta sostenibilidad, se podría decir. Bien, todo esto nos lleva a nosotros a, a estudiar lo que es el conjunto base de esta escuela filosófica, que son el número natural intuicionista. Como vimos, es esencial que el hecho que el concepto de los mentales, es esencial que el hecho de los conceptos mentales abstractos de las entidades matemáticas que llamamos uno, 2, 3, esos números, forman una sucesión indefinida, quede fuera de toda como algo como claro o bien definido. O sea, algo que es infinito, que uno de los choques que tiene el intuicionismo, tú no, su principal choque es con el concepto y el uso del infinito. Entonces, que un conjunto tenga como característica un concepto chocante, bueno, hace que las cosas sean un poquito más oscuras, que era lo que se comentaba más adelante, más hacia atrás. Entonces, aquí viene lo que son ciertas construcciones que se van a hacer o ciertos apoyos en ciertos métodos. En el intuicionismo, los números naturales no se deducen lógicamente, como en el logicismo, ni se postulan, ni ciertamente se utilizan axiomas, como se auxilian como los axiomas de Peano, por así decirlo, sino que
se presenta como una construcción inmediata de la mente. Aunque cabe mencionar que ciertos axiomas y cierta base queda de manera implícita eh, presente en cada una de las pruebas. Bien, importancia de los axiomas de Peano para la construcción de la misma. La construcción de los números naturales se deduce inmediatamente y de una manera intuitiva y evidente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, recordemos que o algo que nos pone a pensar es la definición base que nos suelen dar acerca de los números naturales, que es todo conjunto compuesto por los números o elementos que utilizamos para cuantificar o contar cosas. O sea, los números que utilizamos para contar. Es la definición más inofensiva, podríamos decirlo así, con la cual se inicia a conocer dicho conjunto. Ahora, más bien lo que pasa es que la asociación de números naturales satisface los postulados de Peano. Si lo presentamos como una construcción mediante sucesiones, se lleva a que esta sucesión satisface los postulados de Peano. O entonces esto lleva a que tengamos que estudiar dichos axiomas. Recordemos que los axiomas de Peano son los siguientes. Primero que uno es un número natural. eh, si n, el segundo es si n es un número natural, entonces el sucesor de n también es un número natural. El tercero, el uno no es el sucesor de ningún número natural. Eso nos da a entender a nosotros que el uno no tiene, ese es el primero, es el primer elemento. Es un conjunto que tiene mínimo. Bien, ahora no necesariamente tiene un final, o sea, tiene un máximo o una cota superior. Si hay dos números naturales n y m con el mismo sucesor, entonces n y m son el mismo número natural. Bien, una forma de representar la unicidad o existencia única de cierto elemento. Bueno, si la única forma que dos elementos sean iguales es que si ambos tienen el mismo sucesor. Bien, entonces, por último tenemos que si el uno pertenece a un conjunto y dado un número natural cualquiera, el sucesor de ese número también pertenece a ese conjunto. Entonces todos los números naturales pertenecen a ese conjunto. Y ese es el famoso postulado axioma que nos lleva a lo que es la inducción matemática, eh, algo bastante conocido por nosotros. Ahora, cierto que los axiomas de Peano para la construcción de los naturales puede partir de dos elementos, ya sea puede comenzar con uno o puede comenzar con cero. Hay dos vertientes, pero sin embargo ambas conllevan a la misma. Y aquí se muestra la prueba. No, la única forma que sabemos que, una forma de la que sabemos que ambas inducen a lo mismo es si existe un isomorfismo entre ellas. Bueno, y es lo que se prueba acá, en la cual tomamos los postulados de la misma acá y simplemente probamos que ambos sistemas son isomorfos. Bueno, para probar que son isomorfos, sencillamente vamos que la misma es inyectiva y luego que probamos que la misma es inyectiva mediante lo siguiente, bueno, procedemos a probar que las relaciones se conservan y las operaciones también en dicho sistema, lo cual induce a que los sistemas acá, ambos sistemas, ya sea el sistema formado por los postulados que hacen que los naturales comiencen en uno, sea isomorfo al sistema que está sostenido por los postulados que hace que los números naturales comiencen o señala que los números naturales inician en cero. Método de inducción.
El método de inducción, como dijimos, ya que nosotros presentamos, bueno, el intuicionismo presenta el conjunto de números naturales mediante una construcción, mediante sucesiones. Entonces, como vimos, esas sucesiones, cuando presentamos eso, vemos que coincide, los axiomas de Peano satisfacen y al final los axiomas de Peano, el quinto, nos lleva a la inducción matemática. O sea que todo esto nos dice a nosotros, nos lleva a nosotros a presentar, o sea, o a construir, que es lo que persigue el intuicionismo, los números naturales como por el método de inducción matemática. O sea, la llave, o sea, el elemento que hace que yo pueda construir, o una de ellas, a los números naturales, es el método inductivo. Bien, una forma de ello acá fue mediante una forma de construirlo acá que vamos a aprender nosotros, construir los naturales, es mediante inducción y el uso del cardinal de un número. Recordemos que el cardinal de un conjunto, perdón, es sencillamente la cantidad de elementos que tiene dicho conjunto. Bueno, nosotros comenzamos la prueba mediante lo siguiente. Para esta prueba usaremos las operaciones básicas de conjuntos. O sea, no estamos utilizando nada fuera de lo que el intuicionismo consideraría. Y una interpretación del sucesivo de un conjunto con la definición de cardinalidad de conjunto. Fíjense que simplemente vamos a utilizar la definición de cardinalidad, o sea, cantidad de elementos que tiene un conjunto. Vamos a jugar con el quinto axioma de Peano y también vamos a jugar con este de acá, con el cuarto, con los dos últimos axiomas de Peano. Ok, y eso es válido en el intuicionismo porque como acabamos de decir, eh, el- los axiomas de Peano satisfacen o cumplen o son útiles para el intuicionismo. Bien, y la construcción de los naturales. Ahora, partimos de lo siguiente. Bueno, sea un conjunto vacío. Tomamos un conjunto vacío, entonces S de A, vamos a decirlo así, es el sucesivo de A. Vamos a definir la operación, o sea, sucesivo como S de A. Entonces, eso es igual a A unido con el conjunto que tiene A. El conjunto A unido con el conjunto que tiene A. Ok, entonces, S sub n es el sucesivo enésimo de ese, el sucesivo enésimo de A. Ok. Entonces, también vamos a definir la cardinalidad del conjunto como la cardinalidad del sucesivo de A, o sea, la cantidad de elementos que tiene el sucesivo. Ok. Dicho esto, comenzamos con lo siguiente. Ya sabemos que A es vacío. Entonces, el sucesivo de A va a ser vacío unido con el conjunto que tiene vacío. En consecuencia, la cardinalidad, o sea, la unión de vacío con esto de acá me va a dar vacío, entonces el conjunto que tiene vacío. En consecuencia, que tenemos que la cardinalidad del conjunto es 1. La cardinalidad del sucesivo es 1. Ok, eso es S sub 1. Ahora, el segundo sucesivo de A, ¿qué va a ser? Bueno, va a ser el elemento acá, bueno, S sub A, el sucesivo de A, unido con el conjunto que tiene el sucesivo de A. Entonces, ¿cuáles son los elementos acá? Bueno, si yo uno esos dos conjuntos, ¿qué tengo? Bueno, tengo el conjunto que tiene vacío unido, perdón, voy a tener a vacío unido con el conjunto que tiene vacío. O sea, yo estoy uniendo, nota acá, que nosotros tenemos acá es sencillamente, vamos a tomar lo que está dentro del primer conjunto, o sea, simple operación de conjunto, voy a tomar lo que está dentro de esto y lo que está dentro acá. Y lo que queda dentro es vacío, el elemento vacío,
y el conjunto que tiene vacío. Ah, bueno, como me genera dos elementos, entonces acá voy a tener 2. Ahora, ese sub 3, ¿qué va a tener? Bueno, va a tener primero ¿a quién? Va a tener al sucesivo del sucesivo de A, que nos dio esto de acá. Y es lo que vemos aquí. ¿Unido con qué? Con el conjunto que tiene el mismo. Bueno, como vamos a tomar es lo que está aquí adentro con lo que está aquí adentro, eso nos va a generar que este vacío con el conjunto que tiene vacío y va a tomar al conjunto que tiene al vacío y también tiene el conjunto al conjunto que tiene al vacío. Y eso me da tres elementos distintos. Entonces, aplicar lo mismo para ese sub 4 y vamos a ver que caemos. Entonces, dijo, bueno, estoy cayendo en cada vez que uso un S sub n, un S a la n, un sucesivo enésimo me está dando n elementos. Vamos a probar eso. Entonces, una vez hacemos eso, aplicamos siempre la regla de conjunto, caemos al método inductivo. Bueno, vamos a probar entonces que S sub K, S de K, pues la K de A, o sucesión késima de A, va a tener K elementos. Bueno, entonces procedemos con el método inductivo y efectivamente, bueno, llegamos a la conclusión por inducción de que la cardinalidad de S sub K de A, entonces es K, justamente el índice. O sea, yo voy a tener el elemento separado. Oh, pero ¿qué es lo que nos están dando al final? Al final, esta construcción, lo que nos está dando al final como resultado es el conjunto de los números naturales. Entonces, eso hace que tengamos una biyección entre qué? Entre la cardinalidad de S sub n, perdón, la sucesión enésima de A, es una biyección de qué? De la sucesión enésima de A hacia el conjunto de los números naturales. O sea, esto que está acá, vamos a decirlo, esta aplicación es una biyección desde S a la n de A hacia el conjunto de números naturales. O sea que esto le va a corresponder un único elemento, o sea, es inyectiva y también va a cubrir todo el conjunto. Según acá, lo que acabamos de probar por inducción. Ahora, como dijimos al inicio, si bien es cierto que el intuicionismo vino a revolucionar, o sea, vino a fortalecer lo que son los cimientos de la matemática, sí tenía ciertas debilidades porque era muy estricta y tenía ciertas partes oscuras. Ahora, la lógica intuicionista viene a fortalecer, a formalizar, a dar más fuerza a esta escuela filosófica. La formalización de la lógica intuicionista llevada a cabo por Heyden y que sustancialmente es la misma que llevaba Clevney e introduce el cálculo preposicional con los cuatro conectivos de copulación o conjunción, disyunción e implicación y negación, que son los cuatro elementales en cálculo preposicional. Estas también juegan un papel fundamental en lo que es la lógica intuicionista, aunque con ciertos cambios, no son lo mismo. ¿Cómo así? Bueno, aunque los símbolos que empleamos para presentar las ambas conexiones lógicas son la misma, tienen diferentes definiciones. Y es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, una distinción clara de la misma es que los conectores lógicos en el intuicionismo son independientes,
a diferencia del cálculo proposicional de la lógica, del logicismo. Es totalmente diferente. ¿Cómo es eso? O, bueno, sí, es simple. Fíjese que nosotros podemos construir o deducir los demás conectores elementales, los cuales dijimos que era la negación, la conjunción, disyunción e implicación, con sencillamente utilizar lo que es la negación, y cualquiera de estos tres yo puedo o podemos nosotros deducir los demás. ¿Cómo es eso? Bueno, miren, se puede hacer probar de una manera fácil y rápida si utilizamos negación con conjunción. Por ejemplo, vamos a utilizar estos dos. Bueno, si sean P y Q dos proposiciones. Ok, entonces, fíjese que si nosotros tenemos la negación de P y Q, ¿a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a nosotros, bueno, no es correcto usar esta acá. Esto nos lleva a nosotros a qué? Bueno, esto nos lleva a la negación de P o la negación de Q. Y viceversa, si utilizamos la negación con la disyunción, este efecto pasa igual. O sea, la negación de P o Q nos lleva a negación de P y negación de Q. Ok, entonces, ¿cómo se da la implicación? O sea, ¿cómo yo puedo deducir la implicación? Bueno, es por esta relación nos da a nosotros lo que es la regla de inferencia llamada diferencia condicional. Recordemos. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjese que si colocamos o si tenemos la negación de P o Q, eso nos lleva a nosotros a que a P implica Q. O sea que hay una equivalencia entre esas dos expresiones. Esto es por la diferencia que ya nosotros conocemos, que es diferencia condicional, la cual probamos, bueno, incluso pasado. Ya eso es fácil de probar, que existe lo que es deducir lo que es la equivalencia de esas expresiones. Sin embargo, esta dependencia que hay o esta familiarización que hay con los conectores lógicos en el logicismo no funciona de igual manera en el intuicionismo. O sea, tiene sus diferencias. Es decir, eh, lo que queremos plantear es lo siguiente, bueno, es que la implicación como la base acá, o como el intuicionismo vende el fundamento de la matemática, es como construcciones mentales. Entonces, ya el intuicionismo no utilizaría lo que son preposiciones, sino construcciones bien hechas. Y más adelante vamos a utilizar lo que es las siglas F, eh, FBHS, el cual se traduce como fórmulas bien hechas. Nota con esto. Entonces,
no utiliza preposiciones, sino que utiliza construcciones que estén bien deducidas y que tengan fórmulas bien hechas. Así se presenta. Ok, entonces, nosotros sabemos, borrando acá para hacer espacio, acá para hacer espacio, que mientras que el logicismo, la implicación te dice que es verdadera para esas proposiciones, si ambas son verdaderas, también en el logicismo se dice que si sean acá, colocarlo por aquí, sean, por ejemplo, A y B, dos construcciones con fórmulas bien hechas, entonces decimos que A y B, esto es verdadero si ambas construcciones, o sea, si esto que está aquí, si esta construcción es verdadera y también se cumple que esta construcción es verdadera. ¿Tiene cierta similitud? Sí, pero lo que cambia aquí es lo que estamos usando como nuestra materia prima. No estamos utilizando preposiciones, sino construcciones. Y esto también se repite para la condición de la disyunción. Lo que sí cambia un poco de manera más abrupta es para la implicación. Porque la implicación te dice, bueno, mira, para que la implicación, para que A pueda implicar a B, debe suceder que B acá sea demostrable y deba tener una fórmula bien hecha a partir de quien de A, quien ya desde el inicio debe ser que demostrable y también tener una fórmula bien hecha. O sea que la condición ahí ya cambia. No es como la del logicismo que te dice, bueno, mira, eh, la condición que nos dan a nosotros es para su falsedad. Aquí la condición que nos dan no es para la falsedad, es para la veracidad de la misma. Y te dice, mira, bueno, la construcción A va a implicar a B siempre y cuando B sea demostrable y parta o sea o arranque desde A quien ya es demostrable y tiene una fórmula bien hecha. Bien, con estas ideas y estos planteamientos, entonces procedemos a trabajar lo que es el sistema axiomático del intuicionismo en su sentido. Bueno, la primera formalización del intuicionismo es debida a Heyring en 1930, quien emplea variables proposicionales, que era lo que se presentó anteriormente. Esta incluye una regla de sustitución como regla de inferencia para acomodarnos mejor a la exposición hecha en capítulos anteriores. Los axiomas acá que forman lo que es la lógica intuicionista son estos, los 10 elementales, de los cuales nosotros no vamos a demostrar lo que es el primero, eh, el sexto, el cual tiene una peculiaridad o una familiaridad con lo que es con una de las reglas de inferencias del logicismo, y el 10, el cual también se puede deducir algo más fuerte. Bien, nosotros entonces procedemos a trabajar o a
a explicar dichos axiomas que son elementales o por qué se cumplen. Arrancando con el primero, acá tenemos que a partir de aquí, bueno, en el primero tenemos que si A implica a quién, a B, que implica a... ¿Por qué esto se cumple? ¿Por qué esto es verdadero? Oh, bueno, partimos de lo siguiente. Asumamos, bueno, como B implica a A. ¿Qué quiere decir eso? Que B implique a A. Que B implica A quiere decir que B acá tiene una fórmula bien hecha, o sea, es demostrable, una construcción bien hecha que deduce a A. Pues entonces, recordemos nosotros que si A, si esto de que todo acá, todo esto implica A, de aquí se deduce A, es evidente que A deduce A. Entonces esto se vuelve verdadero. O sea, un axioma es evidente. Este es el primer axioma. Uno más interesante, podríamos decir, sería el sexto. ¿Y qué peculiaridad tiene el sexto? Fíjese que el sexto nos dice a nosotros, mire, que si A, esa construcción bien hecha, implica, bueno, esto aquí no va, ella implica a A o a B. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, recordemos que estamos tomando como sustento eh, lo que son algunas de las reglas de inferencias. ¿Y a qué se nos parece esto? Bueno, esto nos parece al famoso método modus ponens. Claro, si bien el logicismo entra en contradicción, perdón, el intuicionismo entra en contradicción, choque con mucho del logicismo, como son principios tan elementales para la axiomatización, como es el método eh, el principio del tercio excluido. Esto que está acá es una particularidad de algo común. Es decir, que el método modus ponens es útil o es válido tanto para el logicismo como, perdón, el cálculo proporcional logicista como el intuicionista. Oh, entonces, eso acá, que nos dice que por prioridad, acá tenemos que A o B. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué se deduce de esta partecita de acá? Bueno, vamos a trabajar esta parte primero y si trabajamos esa parte primero, tenemos los siguientes escenarios. Bueno, asumamos que primero A es falso. Asumamos, por ejemplo, que A es falso. Entonces, y que a su vez y a su vez B sea verdadero, por ejemplo, para poner para poner un caso, bueno. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Bueno, si A es falso, tenemos que esto es falso y asumamos entonces a conveniencia que es verdadero, por ejemplo. Entonces, de aquí se deduce lo siguiente. Esto es falso y de aquí se deduce algo verdadero. Bien, lo cual recordemos que por la diferencia es posible. O sea, de algo falso se puede sacar algo verdadero. Ahora,
imaginemos ahora, planteemos que, bueno, si esta construcción, uno que sea falsa, entonces aquí sería falso, y de algo falso es lógico que se puede implicar o llegar a algo falso, trivialmente. Y si A es verdadero, bueno, que las tres construcciones sean verdaderas, bueno, evidentemente va a implicar algo verdadero. O sea que no hay forma de que nosotros podamos llegar acá, independientemente del valor que tengan las construcciones, llegar a de algo verdadero implicar algo falso. O sea, concluir algo falso. No se puede. Sino que más bien esto que está acá, como el método Monus pone, esto deduce a quién en este caso. Esto aquí deduce a B. Esto aquí deduce a B. Porque independientemente acá, esto aquí viene siendo verdadero. Bien. Otro axioma interesante acá es el 10. Acá tenemos para el 10 la negación de A implica, o sea, esa construcción implica a quien a su vez está implicando a B. A ver, ¿qué podemos deducir de acá? ¿Cómo es que de la negación acá podemos salir con esto? Bueno, es porque algo de acá que se va a cumplir es lo siguiente. Bueno, como A implica B, quiere decir que A es una construcción demostrable con una fórmula bien hecha, la cual deduce a B. Pero aquí tenemos lo que es la negación de A. Fíjense que eh, nosotros podemos hacer lo siguiente. Bueno, si la negación, tenemos la negación de A, la cual va a implicar acá, ¿cuál es la única forma que esto acá sea falso? Bueno, para que esto aquí sea falso, tenía que ser que A sea verdadero, que A sea verdadero, y que a su vez esto aquí sea falso. Bueno, pero si eso pasa, vamos a tener que esto que está aquí afuera es verdadero. Y a su vez esto que está aquí afuera va a salir falso. Y a su vez esto, ¿qué me va a dar? Por implicación me va a dar una falsedad. Ah, entonces sí hay conexión, sí implica, sí se preserva. O sea, de la única forma que esto acá, bueno, se cumpla, es bueno, si A es verdadero. V esto acá no afecta. Bueno, que esto aquí, perdón, que esto deduce, más bien, perdón, que esta construcción es verdadera para que funcione. Porque esto no puede ser falso, porque, bueno, asumamos que es falso. Que esto puede funcionar siendo la primera falsa o verdadera. O sea, no implica. Pero lo que afecta o causa el daño es que efectivamente A acá sea verdadera, o sea, que es la construcción de la cual se toma como base para llegar a B, nuestra premisa, y que de algo falso. Entonces, eso me causaría ese problema. Bueno, que esto sea falso, que A sea falso, eh, que A sea verdadero, perdón. Bueno, más bien, hago una pequeña confusión acá. No, una pequeña confusión. Que tanto A como B
sean falsos o verdaderos no afecta. Bueno, asumamos que A es verdadero, entonces aquí afuera tendríamos un falso. Bien, y viceversa. Ahora, si B acá, asumamos que sea eh, verdadero también, entonces de aquí sale algo verdadero, lo cual puede implicar algo verdadero. Ahora, si sucede que A es falso, acá, entonces esto aquí es verdadero. Pero de aquí qué es lo que sale verdadero. Bueno, de algo verdadero, ciertamente podemos deducir algo verdadero. Ahora, si B, o sea, la conclusión es falsa, y partiendo de que esto que está aquí es verdadero, también es falso, perdón, si partimos que de algo falso llegamos a algo falso, la negación acá de A, ¿qué va a ser? Bueno, la negación de algo falso es algo verdadero. Entonces, esto aquí es verdadero. Entonces, también deduce o llega a un verdadero. O sea, que no importa la forma, la misma deduce. Que esto funciona, entonces vemos una conexión acá entre el primer axioma, de cierta forma, y el último. Pero para el último podemos hacer una construcción un poquito más fuerte. ¿Y cuál es? Bueno, la siguiente. Y es que también se cumple lo que es la doble negación. O sea, una de las reglas de inferencias que se cumplen también en el cálculo proposicional logicista, induccionista, perdón, es la doble negación. O sea, que de esto podemos llegar o deducir a la construcción con fórmula bien hecha A. Estos axiomas fueron los que dieron la formalidad, o sea, la rigidez, y dieron ya lo que es un tope para que sea más sólida lo que es la filosofía intuicionista para el fundamento de la matemática, la cual se comenzó a trabajar bueno, desde finales de, del siglo XIX y vino a formarse ya por completo a la mano de sus principales propulsores como Gödel, Brouwer, en Heyring, quien este último aportó los axiomas. Eh, todo este proceso cabe destacar que se tardó aproximadamente algunos 50 años, desde finales del siglo XIX hasta el 1930, que Heyring publicara su artículo donde daba a conocer estos axiomas que formalizaban lo que era más la filosofía intuicionista. Bien, muchas gracias. Esta fue mi presentación. Espero que le haya servido de ayuda y le haya enriquecido más el conocimiento sobre esta maravillosa escuela filosófica matemática.